Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. Muy buenas tardes, queridos participantes. Ante todo, muchas gracias por haber elegido el curso de Importaciones Express que EBL Comex, yo como expositor Edgar Vera López, otorgo para poder capacitar a personas que estén interesadas en hacer comercio internacional a través de las importaciones. Este curso está orientado para aquellas personas, sean de repente profesionales o no, sean negociantes o no, puedan desarrollar algunos negocios, ya sea de forma simplificada o de forma de repente mayor volumen, con respecto a productos que el Perú no produce, en otras palabras, mediante las importaciones. Este curso consta de 4 módulos. Módulo 1 y el módulo 2 habla sobre los principios generales, los conceptos básicos. Y el módulo 3 y el módulo 4 nos enfocamos a la búsqueda de los proveedores y también nos enfocamos al estudio de lo que es el sistema logístico público. Por cada fecha, en realidad vamos a hacerlo esto en 2 fechas, el día 16 y el día 17. Por cada fecha vamos a trabajar 2 módulos. El primer módulo lo vamos a trabajar de 4 de la tarde hasta las 6:15 de la tarde, perdón, 6 de la tarde. Vamos a tener 15 minutos de refrigerio, de descanso, para que podamos de repente descansar un tiempo. 6:15 empezamos con nuestro segundo módulo, que va a ser hasta las 8:15 de la noche, ¿no? El día de mañana, igual, 4 de la tarde empezamos con nuestro tercer módulo hasta las 6 de la tarde, y el cuarto módulo lo estamos desarrollando de 6:15 de la tarde hasta las 8:15 de la tarde. Quiero presentarles el aula virtual que les otorgué el acceso en horas de la mañana. ¿Sí? Es importante que usemos esta aula virtual porque el aula virtual contiene todos los materiales necesarios que nos van a permitir complementar la información que nosotros vamos a aprender el día de hoy y también el día de mañana. ¿Sí? Bien, en esta aula virtual nosotros tenemos, ustedes pueden verlo en la pantalla, tenemos la presentación del curso, tenemos el curso del temario, en qué consiste, cuál es el contenido de este curso. Tenemos también el manual de uso del Classroom. En realidad el Classroom es una de las aulas virtuales más sencillas de utilizar, es bastante, ¿cómo les puedo explicar? Intuitiva, ¿no? Así que no creo que ustedes tengan algún tipo de inconveniente para poder entenderla. Pero igual, si es que ustedes en algún momento sienten alguna dificultad para poder desarrollar las actividades o también para poder descargar el material, por favor no duden en escribirme. Ustedes tienen el WhatsApp a disposición para cualquier tipo de inconveniente técnico que puedan tener con respecto a la aula virtual y también para hacer pues las consultas referentes a los materiales, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos mi mensaje de bienvenida. Es una bienvenida que resume cuál viene a ser la razón de ser de este curso. Y tenemos aquí los 4 módulos, ¿no? Tenemos el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. El contenido de cada módulo lo vamos a ver cada que desarrollamos, es decir, que voy a empezar con la presentación del módulo 1, presentando la información que tenemos en nuestra aula virtual. En la primera parte de nuestra aula virtual tenemos las diapositivas que voy a usar en estas 2 primeras horas de clase. En la primera diapositiva nosotros tendremos los aspectos básicos del comercio internacional y en la segunda diapositiva tenemos los cálculos de los impuestos aduaneros. Tenemos también como material complementario un glosario de términos de comercio internacional que es muy importante que nosotros podamos leerlo, aprenderlo, porque si somos o vamos a ser importadores, es totalmente necesario, igual que los médicos, ¿no? Igual que los ingenieros, es totalmente necesario que nosotros
conversemos, comencemos a comunicarnos con los términos correctos para que no podamos de repente ver algún tipo de dificultad, más que todo en la comunicación con las personas que trabajamos en este entorno. Tenemos también una guía de orientación a usuario que nos otorga el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Viene a ser una guía bastante fácil, entendible. Es una guía que sirve para entender cómo funciona el sistema logístico internacional aéreo y también nos explica cosas y conceptos básicos que nosotros tenemos que entender para poder hacer importaciones por vía aérea. Y también tenemos un libro de comercio exterior que nos va a servir para complementar toda la información que nosotros vamos a recibir, ¿no? Porque si bien es cierto, estas horas intensivas que yo les voy a otorgar de forma sincrónica, nos va a servir a nosotros para poder de repente obtener de una forma más fácil los conocimientos, pero siempre necesitamos profundizar un poquito más. Sí, es como el inglés. El inglés, si nosotros de repente no lo practicamos o lo vemos una vez y luego ya no lo vemos más, en adelante nos olvidamos. Y la idea no es esta, ¿no? Si nosotros de repente tenemos el concepto de querer ser importadores, tenemos que ser bastante frecuentes, bastante consecutivos con toda esta información. Luego tenemos una actividad calificada, que es una actividad que lo vamos a desarrollar aquí en clase. Y este primer módulo tiene una pequeña evaluación, ¿sí? Esta evaluación es una evaluación objetiva, es solamente para marcar, no vamos a tener que llenar nada, pero sí nos va a permitir conocer cuánto de repente hemos entendido sobre lo que se ha explicado en la clase, ¿sí? Nosotros acostumbramos a desarrollar las sesiones de clases de forma participativa. Así que si por A o B motivo alguno de ustedes tiene alguna consulta, a mí me gustaría que de repente la vayan anotando en algún papel o en algún lugar para que cuando yo en algún momento, porque siempre estoy haciendo pausas y estoy preguntando si es que alguien tiene alguna duda, la tuviera en ese momento, puede de repente aprovechar para poder hacer una consulta, algo que de repente no le haya quedado muy claro, y también de repente si quiere aportar con algo adicional, porque a mí siempre me gusta que las personas aportemos de repente con información propia, con información que nosotros tenemos, ¿sí? Muy bien, entonces les doy la bienvenida a nuestro primer curso del año. En realidad es mi primer curso de importaciones de este año. Y bueno, desarrollamos el módulo número 1. Tenemos la diapositiva que justo la tengo acá. Y como podemos apreciar en el título, este curso se llama Importaciones Express. Vamos a iniciar este curso explicando quizás un poco lo que entendemos por comercio internacional. En realidad el comercio, a través de muchos siglos, ha sido una de las formas de sustento de las civilizaciones, ha sido la forma más efectiva de poder quizás generar dinero. Por ejemplo, ahora que hemos estado en una etapa muy difícil el año pasado, 2020, todavía esto no ha culminado. Muchas personas quizás decían en algún momento, no, yo no sirvo para ventas, o de repente no, las ventas no son para mí. Ha tenido que recurrir a las ventas para poder tener ingresos, porque ha sido quizás la actividad inmediata que ha permitido un intercambio comercial entre las personas. Esto también de repente ha permitido que muchos países puedan desarrollarse. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos a nivel internacional viene a ser China. Por ejemplo, yo, eso es algo muy personal, yo valoro bastante China, porque China hace algunas décadas no era de repente lo que conocemos hoy, era un país relativamente pobre, igual que Japón. Era un país que no tenía mucha industria, era un país que era más que todo agrícola, pero sin embargo, gracias al comercio, gracias
a que en su país comenzaron a considerar que el vender los productos a nivel mundial les iba a generar ganancias, es lo que ahora nosotros tenemos como país. Es más, si nosotros revisamos de repente las estadísticas de las economías, podemos ver que China ha sido el país que se ha recuperado después de la pandemia. Si bien es cierto, sí ha sido bastante golpeado, porque no hay país que no haya sido golpeado en esta pandemia, pero China se recuperó muy rápido. Justo estaba leyendo ayer en la noche que ellos exportaron 200.000 millones de mascarillas a nivel mundial. O sea, ellos, parece irónico, ¿no? Ellos nos dieron de repente el virus, o el virus nació supuestamente en China, y también nos han dado como que sistema de protección, ¿no? Entonces, vean esa capacidad de respuesta de China. Pero eso es gracias a qué? A la idea, gracias al concepto de comercio internacional. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer actividades de comercio internacional? He escuchado a lo largo de mi carrera a muchas personas decir que para yo poder hacer negocios requiero mucho dinero. En realidad esto no es cierto. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hacemos comercio internacional o comercio exterior, empezamos con la identificación de una necesidad. Lo que primero nosotros tenemos que hacer es identificar qué es lo que en el país a donde yo me quiero dirigir están de repente necesitando, a lo que están orientándose, ¿no? Por ejemplo, eh, yo en algún momento, hace un par de años, es claro, un par de años, dije, el futuro es la venta de movilidad que no requiera combustible. Yo dije eso, ¿no? Presenté incluso algunos proyectos dentro de las instituciones donde enseño para que los alumnos hagan las investigaciones, hagan los trabajos. Y bueno, miren, hace 2 años, perdón, hace 2 años yo decía esto va a ser el futuro. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Vemos pues de repente los scooters, ¿no? O tenemos las bicicletas eléctricas, u otros equipos que en China hay, todavía no han llegado, pero sin embargo a nivel mundial ya se están negociando. Entonces, cuando nosotros vamos a enfocarnos a hacer negocios internacionales, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar la necesidad. Ahora, la necesidad la tenemos que identificar no cuando ya todo el mundo se haya dado cuenta de que la necesidad existe, sino tenemos que nosotros identificar la necesidad cuando todavía muchos no la han visto, pero sin embargo esa necesidad está presente. Para que nosotros hagamos comercio internacional y después de haber identificado las necesidades, nosotros podemos hacer comercio mediante las exportaciones, que viene a ser la salida de mercancías hacia un país extranjero. Lo podemos hacer mediante las importaciones, que esto viene a ser el curso, la adquisición de productos desde un país extranjero. Y también lo podemos hacer mediante operaciones temporales. ¿Qué viene a ser una operación temporal? Una operación temporal viene a ser la adquisición momentánea, vamos a llamarla así, de productos provenientes del exterior. También podemos enviarlo de forma momentánea, pero más que todo las operaciones temporales se realizan cuando ingresan las mercancías. Para que las mercancías que hayan ingresado mayormente pueden ser maquinaria, equipos, cumplan una determinada función en nuestro país, y después que han cumplido su función puedan ser retornadas, ¿no? También existen algunas formas de hacer comercio, como en el caso de los insumos que son importados para luego ser transformados, pero esto de repente ya incluye a la importación. Hablemos ahora sobre el concepto de importación de mercancías. Se considera a la importación de mercancías al ingreso de mercancías a un territorio aduanero. Todo el territorio aduanero, es decir, el territorio peruano, es un territorio en el cual las mercancías que ingresan o que salen deben ser controladas. ¿Controladas por quién?
tenemos una entidad que se encarga de este control. La entidad se llama aduanas. Ahora, las aduanas es pues parte de la SUNAT. Sí, la SUNAT creo que todo el mundo lo conoce. Estas importaciones, para que puedan ingresar a nuestro país, tiene que primero declararse, es decir, tenemos que informar qué es lo que está llegando, y segundo, tenemos que pagar los impuestos. Aquí vienen también algunos detalles que nosotros vamos a explicarlo en el segundo módulo, cuando vamos a pagar impuestos, ¿sí? Pero importante es conocer y saber que yo, si quiero importar, necesito pagar impuestos. Hay un documento que nosotros vamos a usar, bueno, realmente como importadores lo tenemos que conocer, más no frecuentemente lo llenamos. Este documento se llama DAN, Declaración Única de Aduana. En este documento vamos a tener información importante que le va a servir a las aduanas para que pueda llevar un registro. Las aduanas, bueno, también de acuerdo a lo que yo conozco, de la experiencia que tengo, la aduana peruana es una de las aduanas más ordenadas que existe, aunque parezca mentira, porque nosotros podemos tener la información en línea, podemos tener la información en la página web de la SUNAT y bueno, y podemos nosotros de repente guiarnos de ahí. En otros países no funciona de esta manera, en otros países es mucho más complicado. Es más, si por ejemplo yo quisiera conocer qué productos trae un determinado importador, no lo puedo saber. En el Perú sí yo tengo esa información y eso a mí me facilita bastante, porque si yo soy importador y quiero de repente conocer quién es el proveedor de mi competencia, o quiero saber a qué precios está vendiendo mi competencia o a qué precio está comprando mi competencia, yo lo puedo hacer a través del comercio internacional y a través de los registros que hay en la zona. Hablemos ahora sobre las etapas del proceso de importación de mercancías. Viéndolo de una forma global, viéndolo de una forma bastante genérica, el proceso de importación de mercancías se va a dividir en tres etapas, bien marcadas, ¿sí? Justo quiero usar un ratito el puntero, ¿sí? Aquí está. La primera etapa viene a ser la cotización y la negociación. Esta viene a ser la etapa inicial, viene a ser el contacto que nosotros tenemos con el proveedor. ¿Y por qué se menciona la palabra negociación? Lo que sucede es que si nosotros somos los compradores, no necesariamente tenemos que de repente aceptar todas las condiciones que el proveedor ponga, ¿no? Porque, por ejemplo, el proveedor, y esto sucede muchísimo, siempre te va a poner en la cotización, en el primer contacto, sus condiciones de venta, ¿sí? Pero esto es porque quizás ellos tienen ya una forma de trabajo. Pero si nosotros también somos de repente importadores, ya que tenemos ciertas condiciones preestablecidas para la compra, podemos presentar estas condiciones o estas de repente bases para poder comprar y poder llegar a un acuerdo. Este proceso en donde el proveedor y el exportador colocan sus condiciones para poder llegar a un punto de acuerdo se llama negociación. Usualmente ustedes, posiblemente también es usualmente, digo, eh, van a escuchar que dicen que después de la negociación existe el contrato de compra-venta internacional, ¿sí? En realidad, los contratos de compra-venta internacional existen, sí hay, pero ¿cuándo se aplican? Los contratos de compra-venta internacional se aplicarán cuando van a existir formas de negociación continuas. Por ejemplo, supongamos que soy un importador y tengo planeado comprar un determinado insumo o un determinado producto por un rango determinado. Hablemos un año. Entonces, en este rango determinado, yo necesito que mi mercancía sea con esta calidad, necesito que mi mercancía respete el determinado precio, necesito que mi mercancía tenga estas características. Y una de las maneras de poder asegurar que el exportador pueda
cumplir con lo que requiero es mediante el contrato de compra-venta internacional. Pero ¿qué sucede si es que mis compras no van a ser frecuentes? ¿Qué sucede si de repente mi programación de compras va a ser una o dos o tres veces de repente por año? Entonces, en este caso, no es necesario el contrato de compra-venta internacional. ¿Por qué razón? Porque la factura comercial la reemplaza. Después tenemos en la siguiente etapa el traslado y transporte internacional. Cuando ya cerramos la negociación, este va a ser un término que uso bastante, cerrar negociación. Yo llamar cerrar negociación lo digo cuando ya hemos llegado a un acuerdo y cuando el importador está dispuesto a pagar la mercancía al proveedor. Después de que ya llegué a un acuerdo y después de que estoy dispuesto a hacer el pago al proveedor, tengo que coordinar y tengo que establecer también las condiciones de transporte. Y esto mucho tiene que ver los Incoterms. Adelantándoles un poco el concepto de Incoterms, los Incoterms vienen a ser términos internacionales de comercialización en donde se establecen las obligaciones entre los importadores y los exportadores. ¿Qué tipo de condiciones? Riesgos, eh, pagos, trámites documentarios y también lo que son quizás costos, ¿no? ¿A quién asume los costos? Una vez que hemos establecido las condiciones básicas de negociación, tengo que coordinar con mi proveedor cómo va a ser la forma del traslado y el transporte internacional. Aquí nosotros tenemos que ver primero las características de mi mercancía para poder elegir el mejor medio de transporte. Existen tres medios de transporte más usados a nivel internacional. Tenemos el marítimo, que viene a ser el más usado por default, vamos a llamarlo así. Tenemos el aéreo, que es también el segundo más usado. Y tenemos el terrestre o ferroviario. En el caso del marítimo, lo vamos a usar mucho más porque tiene de repente la característica que el costo de transporte es mucho más económico y que me permite transportar mucho mayor cantidad de mercancías. Sin embargo, el aéreo va a ser mucho más rápido, va a permitirme tener quizás un mejor cuidado de la mercancía, pero la parte negativa viene a ser que es mucho más costoso. Tengo que evaluar, dependiendo del tipo de mercancía, cuál voy a elegir. Por ejemplo, si es que voy a traer computadoras, sería una buena opción traerlo por vía marítima. Sí, sería una excelente opción. ¿Por qué? Porque me va a permitir de repente traerlo a un gran precio y con esto puedo darme ahorrar mis costos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El problema es que el transporte marítimo, así como es más económico, también no es recomendable para ciertas mercancías, porque la operatividad del sistema marítimo es quizás un poco más rústico, o vamos a llamarlo así, un poco menos cuidadoso. En cambio, el transporte aéreo sí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a traer computadoras, si yo voy a traer celulares, mejor lo traigo por vía aérea, porque estos son productos que si bien es cierto no pesan mucho, pero sin embargo, si tienen un valor y este valor puede hacer que si yo pierdo una mercancía, esté perdiendo mucho más dinero. Después de haber establecido todo el proceso logístico de transporte, también el proceso de traslados internos, viene el proceso de despacho aduanero, ¿no? Y aquí estamos hablando netamente a lo que es el sistema de aduanas. Todos los países a nivel internacional tienen una aduanas. Todos los países controlan el ingreso de las mercancías. En el caso del Perú, nosotros tenemos modalidades de despacho. Podemos declarar la mercancía antes de que llegue a nuestro territorio. Podemos hacerlo también cuando ya la mercancía llegó, o también la podemos hacer después, ¿no? Tenemos diferentes, pero esto lo vamos a ver más adelante. Hablemos ahora sobre las operaciones logísticas en un proceso de importación. Lo que vemos en esta imagen viene a ser una línea de distribución física internacional, ¿sí? Esta línea de distribución física internacional
va a tener un punto de inicio que viene a ser el local del exportador y va a tener un punto final que viene a ser el local del importador. La mercancía va a recorrer toda esta línea, ¿sí? Va a empezar su recorrido saliendo de la tienda o de la fábrica, va a tener que ingresar a un operador logístico en el país de origen, va a tener que ser trasladado a un recinto internacional de transporte, ya sea un aeropuerto, un puerto o un terminal terrestre. Luego va a tener que ser trasladado internacionalmente, ya sea por aire o por mar, tener que volver a ingresar a un recinto de transporte internacional, ya sea un aeropuerto, puerto o terminal terrestre, según como haya llegado. Luego tenemos que ingresar nuevamente a un operador logístico, tenemos que hacer un traslado interno, hacer los trámites aduaneros hasta que pueda llegar al importador. Si nosotros trazamos una línea imaginaria en este punto donde está el punto de traslado, vamos a ver que de este punto para acá se llama importaciones, ¿sí? Pero desde este punto hasta acá se llama exportaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de despacho o un proceso de importación, más que todo nos estamos refiriendo desde el punto de ingreso a nuestro territorio hasta que pueda llegar a nuestro país. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros estamos comprando las mercancías, ¿sí? Más no nos encargamos de este proceso, porque este proceso, ¿quién lo está viendo? Lo está viendo el proveedor. Nosotros como importadores no nos tenemos que preocupar por este proceso. Sí tengo que preocuparme por la mercancía, sí tengo que preocuparme por las características que va a tener. ¿Por qué razón? Porque si no conozco estas características, voy a tener problemas para que la mercancía pueda ingresar a mi territorio. Continuamos. Si nosotros lo vemos bajo otra perspectiva, esta viene a ser una perspectiva ya un poco más simplificada, tenemos que el proceso de importación va a iniciar desde la llegada de la mercancía a nuestro país. Entonces nosotros, cuando la mercancía ya ingresa a nuestro territorio, tenemos que eh, preparar los documentos necesarios para que no tengamos ningún tipo de problemas con las aduanas. Estos documentos tienen que tener una serie de requisitos y son los que nosotros vamos a mencionar en unos minutos. Primero, tenemos que adecuar nuestra carga, nuestros bultos. Esto sí es importante decirlo al proveedor, que tiene que explicar a detalle quién viene a ser el exportador. Tenemos que explicar a detalle quién viene a ser el importador. Este concepto se llama rotulado. Sí, es importante que muchas mercancías vengan rotuladas porque las aduanas, cuando nosotros hacemos las importaciones, nos lo solicitan, nos piden, ¿no? Nos piden quién es el importador, quién es el exportador, cuántas cajas está viniendo, qué mercancía está trayendo, etcétera, etcétera. Luego tenemos, a ver, vamos a ver, ¿sí? Luego tenemos que hacer una evaluación de lo que son los documentos de transporte, ¿no? Ahora, aquí me salté un poquito esto de las características porque quiero enfocarme un poco más a lo que son los documentos de importación, ¿sí? Después de hacer el rotulado de la carga, yo tengo que, eh, vamos a llamar, enfocarme a que mi proveedor pueda hacer los documentos de forma correcta. ¿Cuáles vienen a ser los documentos importantes para hacer una importación? Primero tenemos la proforma o la cotización. Tenemos también la factura comercial, la lista del empaque, la guía aérea, certificado de origen y los permisos especiales. Vamos a presentarles cada una de estas facturas, o perdón, también de estos documentos para que ustedes ya vayan conociendo y vayan viendo cuál viene a ser su utilidad. Bien, estuve explicando de forma corrida durante un tiempo, no sé si es que alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, por favor, me gustaría saber si es que
¿Está de repente todo claro hasta el momento? ¿Alguno tiene alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces, veo que hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Hablemos ahora sobre la factura, perdón, sobre la cotización. ¿Sí? Habíamos mencionado al inicio de este curso que vamos a empezar el proceso de importación mediante la negociación y, bueno, mediante la cotización, ¿no? La cotización va a ser un documento. Es un documento de presentación, llamémoslo así, donde el proveedor va a presentar primero a la empresa, nos va a dar los datos de la empresa, a quienes representan, nos va a decir de dónde son, ¿sí? Y también nos va a poner las condiciones de repente de venta, ¿no? Nos va a decir qué mercancía se está vendiendo, nos va a decir a cuánto lo está vendiendo, cuánto tiempo de validez va a tener esta cotización, nos está diciendo también de repente si tiene seguro, si incluye flete, etcétera, etcétera. Si nosotros entramos a detalle cuáles son las partes de una cotización y qué es lo ideal que toda cotización deba tener, es lo siguiente. Primero, toda cotización debe tener el nombre del vendedor y su dirección. Sí, vamos a poner el puntero para que podamos ver. El nombre del vendedor y su dirección. Luego tenemos que tener el nombre del comprador y la dirección. Tenemos que tener también alguna referencia del comprador. Esta referencia del comprador viene a ser quizás algún tipo de código o algún tipo de nombre simplificado donde el proveedor esté relacionando al cliente con el producto que está ofreciendo. También tenemos los precios de los productos, ya sea por unidad o por mayor, requiere tener un peso, dimensión de los productos. Esto, por ejemplo, es opcional, ¿sí? Pero sí es recomendable. Es recomendable tener los pesos y dimensión de los productos porque muchas veces los importadores eh, cotizamos transportes con diferentes agentes de carga, ¿no? ¿Esto por qué razón? El comercio internacional se basa en buscar el mejor precio. No siempre tenemos que aceptar el primer precio que se nos presente. ¿Por qué? Porque estamos restándole ganancia a nuestro negocio. Si es que yo compro productos a un precio elevado, no solamente el precio de compra, sino también el transporte, yo voy a tener que disminuir mis ganancias. Entonces, si es que yo me dedico a la importación, lo primero que yo tengo que hacer es buscar una línea de trabajo en donde yo maneje también el sistema logístico. Obviamente que yo no tengo transporte, no tengo barcos, no tengo aviones, pero sí es importante que yo tenga empresas con las cuales yo trabaje y estas empresas puedan darme los mejores precios del mercado y obviamente las mejores condiciones. Y justo como parte de esta capacitación que ustedes van a recibir la próxima semana, el día 23 de enero, estoy dictando un taller que ustedes tienen acceso libre, ya se los he mencionado, sobre costeos. Aquí les voy a enseñar a ustedes cómo es que nosotros vamos a calcular los costos o vamos a solicitar los precios de las mercancías en base a la información que tenemos, ¿no? Y aquí es bastante importante tener dos datos de las mercancías, el peso y las medidas. Esto es sumamente importante. No puedo yo cotizar precios si es que no tengo pesos, no tengo medidas de los productos, porque el transporte internacional y la logística internacional se basa en estos dos elementos, peso y medida de los productos, ¿sí? También incluyen descuentos, si es que hay aplicables, mayormente los descuentos los incluyen cuando de repente compramos por cantidad o somos importadores bastante frecuentes, ¿no? Ya cuando existe algún tipo de lazo comercial con el proveedor, estos pues te pueden dar algún tipo de descuento. También incluyen las políticas de venta o los incoterms usados, los términos de pago,
el tiempo de validez de la cotización, también la fecha estimada de cuándo el producto se estaría exportando y también una fecha estimada de cuándo el producto está llegando. Esto viene a ser datos importantes que nosotros tenemos que considerar en las cotizaciones. Hablemos ahora de la factura comercial. Es bastante conocido por nosotros que las facturas comerciales vienen a ser los documentos que acreditan la compra de la mercancía, ¿no? Nosotros compramos una mercancía que recibimos. Recibimos una factura comercial. Pero la factura comercial que nosotros conocemos para la venta del Perú, o sea, que cuando voy a un negocio me dan la factura por el producto que estoy comprando, no tiene las mismas condiciones que tiene que tener una factura cuando hago una compra internacional. ¿Por qué razón? La aduanas necesita mucha información de este proceso de compra. Y este proceso de compra se va a resumir en la factura comercial. Por esa razón es que la factura comercial, sobre todo para el proceso de importación, viene a ser el documento más importante. No puedo yo hacer una importación si es que no cuento con la factura comercial. Y lo primero que nos va a pedir el agente logístico o el agente courier o cualquier empresa que va a trabajar con nosotros en las importaciones es la factura comercial. ¿Y qué información tiene que tener la factura comercial? Primero, nombre del exportador y del importador. Lo tenemos en el modelo. Siguiente, descripción de la mercancía, sus características, cuántas cantidades son, qué tipo de unidades, si es que tiene algún tipo de complementos, si son kits, si son piezas, si son equipos, unidades, etc. También tiene que incluirse la forma de pago, también la fecha de envío de la mercancía, el lugar de destino, medio de transporte que se va a usar. También necesitamos incluir el valor total de la venta con el desglose detallado. Y aquí quiero entrar a detalle, ¿sí? ¿Qué significa un desglose detallado? Cuando en algún momento ustedes hagan una importación y escuchen este término, no está desglosado el valor de la mercancía. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros en esta imagen podemos ver que dice subtotal, dice documentos, seguro y flete, ¿no? Esto viene a ser el desglose. Es decir, el desglose viene a ser la separación de los costos. ¿Para qué nos va a servir esta separación de los costos? Nos va a servir para poder diferenciar cuál viene a ser el costo real de la mercancía y cuál viene a ser los costos logísticos. Usualmente, en el Perú, los impuestos se pagan en base al valor de la mercancía, incluido el flete, incluido el seguro. Por esa razón es que nosotros necesitamos presentar a las aduanas una factura, un documento que acredite con valores desglosados, porque la aduana va a querer saber cuál va a ser el valor netamente de la mercancía, cuánto has pagado de flete y cuánto has pagado de seguro. Y importante este punto también, el Incoterm que se haya pactado para la compra y su versión. Aquí explicando un poquito el concepto de la versión de los Incoterms. Los Incoterms, al ser unos términos internacionales de comercio, son modificados constantemente. ¿Quiénes los han creado? Los han creado la Cámara de Comercio Internacional desde el año 1934, si es que no me equivoco. Desde esa fecha hasta la actualidad, los Incoterms han sufrido diversas variaciones, pero estas variaciones se han basado en la operatividad. Lo que sucede es que conforme el comercio internacional evoluciona, porque han evolucionado medios de transporte, han evolucionado mercancías, se han abierto nuevos puertos, se han implementado nuevas formas de transporte, no solamente marítimo, aéreo, sino también tenemos de repente transportes eléctricos como los drones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ocasiona de que tenga que modificarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando con los 5T del año 2020, pero antes del año 2020 trabajamos con los 5T del año 2010, es decir, que los 5T del 2010 han tenido 10 años
para trabajar en el comercio internacional y puedan ser modificados hasta su última versión. ¿Cuál será la última versión de los ICOT 2030? No lo sabemos todavía, porque tenemos que ver cómo es que se está desarrollando el comercio internacional. Tenemos también el siguiente documento que tenemos que considerar en las situaciones que viene a ser el packing list. Este packing list, como el mismo nombre lo dice en inglés, lista de contenidos o lista de empaque, viene a ser el detalle de los bultos que se están importando, que se están trayendo. En este documento nosotros vamos a tener gran cantidad de la información que está en la factura, como el número de la factura, el número de pedido, también vamos a tener datos del proveedor, su fecha, su nombre, su razón social, pero a diferencia de la factura, sí es totalmente importante que tengamos los números de bultos, que tengamos el tipo de embalaje con el cual se ha desarrollado la protección de la carga. Tenemos también que conocer el contenido de cada bulto, es decir, tener un dato exacto de cuál viene a ser el bulto que estamos transportando, los bultos que estamos transportando, y cuál viene a ser el contenido de cada uno de estos bultos, ¿no? Tenemos que también tener los pesos brutos y los pesos netos de la mercancía, las dimensiones de los bultos, sus medidas, largo, ancho y alto, y el volumen. Esta información es importante porque muy aparte que te facilita también llevar un control para que puedas recepcionar tu carga cuando éstas lleguen a tus almacenes, para la misma aduana, porque esto lo vamos a ver también en el siguiente módulo, en el módulo 2. Las aduanas en el Perú manejan 3 canales de control: el canal rojo, el canal naranja y el canal verde. En el canal rojo tenemos una inspección física, es decir, la aduanas abrirá tu paquete, va a ver los contenidos de los bultos. Si es que es un bulto, no hay problema. Pero ¿qué pasa si son 100 bultos? ¿Qué pasa si son 200 bultos? ¿Qué pasa si es un contenedor? ¿No? Entonces, la aduana se ve en problemas para que puedan facilitar entonces esta función de las aduanas. Lo que hacen ellos es pedir tu packing list. Y como saben que en este packing list va a haber un detalle del contenido de la mercancía, ellos pueden solicitar al despachador aduanero o al auxiliar de despacho para que les den el ítem que esté figurando en el packing list. He ahí su importancia y su utilidad. Tenemos también el documento importante llamado Guía Aérea o IOM. Este documento es el documento que acredita el contrato de transporte internacional. En este caso estamos viendo el concepto de importaciones aéreas, importaciones express. No vamos a hablar sobre los Bill of Lading, porque los Bill of Lading vienen a ser el mismo documento que estamos viendo, con diferentes características, pero para transporte marítimo. Vamos a enfocarnos ahora en lo que es la guía aérea o IOLP. Este documento va a tener información de todas nuestras mercancías y también información del proceso de compra prácticamente, ¿no? ¿Cuál viene a ser la información que nosotros tenemos que considerar? Ojo de que este documento no lo llenamos nosotros los importadores. Este documento lo llenan las líneas aéreas o los agentes de carga. Pero sí es importante que nosotros conozcamos cuál viene a ser su contenido, y esto lo vamos a ver con los ejercicios más adelante, así que si de repente este documento todavía no lo hemos visto, no nos preocupemos. Es importante que nosotros como importadores lo conozcamos, porque en algún momento cuando hacemos las importaciones, el agente de carga te lo va a mandar en borrador y te va a decir, da la conformidad de los documentos. Entonces, si es que de repente no conozco o jamás lo he visto, posiblemente tenga problemas, ¿no? Entonces, ¿qué información tiene que tener este documento? Tiene que tener el nombre del embarcador, nombre del importador, tiene que tener el nombre del aeropuerto de salida, el nombre del aeropuerto de destino, tiene que eventualmente el valor de la mercancía no es obligatoria, eso sí, es de repente una información no necesaria declararla en este documento, mas sí es importante declarar en la factura comercial. Tiene también la información del peso, esto sí es importante tenerlo en la guía aérea, los pesos, la cantidad de los bultos, el destino final que está teniendo la mercancía, porque posiblemente la mercancía
esté llegando a Perú, pero posiblemente dentro de Perú tenga otro destino final, entonces la guía aérea te lo va a decir, también te va a decir cuál vienen a ser los montos de los fletes, te va a decir también cuáles van a ser los recargos adicionales que se están considerando para el precio del flete y también va a tener información de la fecha del embarque, ¿no? Para que puedas conocer cuándo es que tu mercancía ha salido del país extranjero. Tenemos también el siguiente documento, que se llama el certificado de origen. Este documento certificado de origen va a ser aplicado para que puedas verte beneficiado por la exoneración de impuestos. El Perú tiene diversos acuerdos internacionales firmados con diversos países para que puedan verse beneficiados en el comercio internacional. Es decir, así como los productos peruanos pueden llegar de repente a Europa libre de aranceles, hay muchos productos de Europa o de China o de Estados Unidos que pueden venir también hacia el Perú libre de aranceles. Pero para que yo pueda acreditar esto, necesito obligatoriamente el certificado de origen. Este certificado de origen lo tiene que emitir una entidad autorizada en el país de exportación. Actualmente, el Perú solamente con Estados Unidos tiene la facilidad de que tanto el importador como el exportador puede generar su propio certificado de origen. ¿Qué significa esto? Supongamos que estoy trayendo mercancías de Estados Unidos, puedo estar trayendo ropa, zapatillas, puedo traer de repente juguetes u otro artículo. De repente estos productos pagan un arancel de 6 o de 11%, y yo quiero reducir ese pago, ¿no? Para que mis costos no se eleven demasiado. Entonces, si lo estoy trayendo de Estados Unidos y si la mercancía no ha sido producida en otro país que no sea Estados Unidos, sino que la mercancía ha sido producida en los Estados Unidos, yo como importador puedo descargarme el formato de certificado de origen, puedo llenarlo con mis datos, con los datos de la mercancía y presentarlo a la aduana. Es totalmente válido, pero solamente con el el acuerdo que tenemos con Estados Unidos, más no con los demás países, porque si por ejemplo quiero traer un producto que viene desde China, es totalmente importante que en China se emita este certificado de origen. Pero ¿qué información tiene que tener este certificado de origen? Primero, este certificado de origen está muy asociada a la factura comercial, es decir, que tiene que llevar los mismos datos del exportador y del destinatario que se ha declarado en la factura comercial. Tiene que estar el detalle también de los ítems. Los ítems vienen a ser la cantidad de productos que se están trayendo. Tiene que haber también la clasificación arancelaria de mercancías. Tiene que decir también las marcas, número de bultos. Cuando hablamos de las marcas, no estamos hablando de la marca necesariamente del producto, sino estamos hablando de qué se ha consignado en los bultos como distintivo, es decir, si es que se ha puesto una etiqueta, qué nombre tiene esa etiqueta. También tenemos que mencionar el criterio de origen. Este criterio de origen viene a ser, dentro del acuerdo internacional, se explican en qué momento se considera una mercancía originaria y en qué momento no se considera una mercancía originaria, y tenemos que explicar cuál de estos criterios hemos elegido, porque tenemos tres tipos de formas de mercancías para criterio de origen: la totalmente obtenida, la parcialmente producida y la enteramente producida. Una totalmente obtenida va a ser aquella mercancía que no ha sufrido una transformación en nuestro Perú porque lo hemos extraído directamente. Aquí hablamos de repente de minerales, de repente de ciertos productos que los podemos extraer de la naturaleza. Tenemos las parcialmente producidas, obtenidas, que van a ser aquellas que simplemente han pasado por un leve proceso de transformación, más no es un proceso completo. Y las totalmente producidas, que sí se ha de repente traído productos del exterior y han sido convertidos absolutamente en el Perú. Entonces, esos criterios de orígenes se te tienen que especificar en ese certificado de origen, para que el país o también las aduanas a donde está llegando la mercancía pueda evaluar si es que corresponde o no corresponde darle esa exoneración a los tributos.
También tiene que ir el peso bruto de la mercancía como una referencia y el número y la fecha de la factura. Y si traemos mercancías que de repente tienen algún tipo de restricciones, por ejemplo, estoy trayendo juguetes, de repente estoy trayendo insumos químicos, quizás estoy trayendo también artículos de limpieza, de repente maquillaje, etcétera. Necesito tener los permisos autorizantes, ¿no? Estos permisos autorizantes tienen una función principal. La función principal de estos permisos autorizantes es la de prevenir algún tipo de problema que pueda causar el producto a la sociedad peruana, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se prohíbe de repente el ingreso de equipos celulares sin un registro? Se prohíbe el ingreso de equipos celulares sin un registro para que no interfieran las bandas de telecomunicaciones dentro de tu territorio. ¿O por qué de repente se restringe el ingreso de cremas? Porque no vaya a ser que esta crema contenga un insumo químico que pueda generar de repente algún tipo de problema de salud y esto se haga masivo, ¿no? O de repente los juguetes, por ejemplo, los juguetes es bastante frecuente de repente ver denuncias de que los juguetes están trayendo insumos contaminantes como mercurio. Entonces, antes de que sean importados, tienen que pasar por un proceso de laboratorio donde el laboratorio acredita si es que la pintura tiene o no tiene mercurio y se autoriza el ingreso. El problema viene a ser cuando existe de repente la burla del proceso aduanero. ¿Cuándo se habla de una burla del proceso aduanero? Cuando se hace el contrabando. El contrabando existe, el contrabando hay entre las empresas. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, no, que el Perú tiene controlado el contrabando, mentira, porque el controlado está en todos lados. Uno puede ver una empresa muy bien establecida, pero sin embargo uno no conoce si está adquiriendo el contrabando. Entonces, el problema es cuando la mercancía ingresa el contrabando, no pasa por estos controles. Y es ahí donde quizás pueden verse perjudicadas las personas, ¿no? Por eso es totalmente importante que cuando nosotros hagamos las importaciones, conozcamos cuáles vienen a ser los documentos que yo necesito traer para que no tenga ningún tipo de problema con las aduanas. Ahora, también existen varios productos que no necesitan de repente traer un permiso especial. A estos productos se les conoce como mercancías generales. Y bien, queridos participantes, hemos terminado con la primera parte del módulo 1. Vamos a ir de repente a la ronda de preguntas. No sé si es que alguno de ustedes tiene alguna preguntita. Me gustaría que me pueda hacer de repente algún comentario adicional. Estamos un poco callados, no te preocupes. ¿Ha quedado claro mi explicación? Bien, Dani, gracias por tu pregunta. De repente, anticipándonos un poquito a lo que vamos a ver, Dani nos está preguntando sobre algunas excepciones que nosotros tenemos para poder de repente no pagar los impuestos. Al momento que nosotros hemos explicado los lineamientos generales de comercio internacional, hemos mencionado de que todas las importaciones deben pagar impuestos, deben pagar aranceles, ¿verdad? Pero existen algunas exoneraciones con la finalidad de que nosotros de repente podamos hacer los trámites de una forma más simplificada y también de repente se pueda incentivar de repente el comercio internacional. Las aduanas nos pone algunas facilidades y una de estas facilidades que nos permite también no pagar impuestos es cuando yo traigo mercancías que no superen los $200 americanos, es decir, yo puedo traer mercancías de cualquier tipo que no sean restringidas y que no superen los $200, no pago los impuestos porque se consideran como envíos courier o como envíos de regalo, ¿sí? Pero esto no exonera de la presentación de documentos
que autoricen el ingreso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me traigo un equipo celular que me cueste $100? Ojo que no me está costando $100, no voy a pagar impuestos. Perfecto, no pagas impuestos, pero sí necesito pedir el permiso para su acceso. Lo mismo sucede de repente para medicinas. Por ejemplo, he trabajado 2 años en aduanas y uno de los grandes problemas que tenían los usuarios era que les enviaban de repente medicinas, los familiares, y, y le decían, no, este es para mi consumo, no, que me la ha mandado mi hijo, me la ha mandado mi sobrino, no sé, ¿no? Y el problema estaba que, según la legislación, así sea para tu propio uso, necesitas hacer los permisos. Por lo tanto, pues aquí teníamos los problemas porque no puedes tú de repente retirarla sin haber hecho el trámite previamente y muchas veces estas mercancías se pierden porque las personas de repente, uno, no saben hacer el trámite y otro, algunos trámites tienen un costo. Y si estos trámites tienen un costo, esas personas no están dispuestos a, a pagarlo, entonces simplemente lo dejan en abandono de obra. ¿Sí? Dani, no sé si es que he podido resolver tu consulta, pero esta pregunta, Dani, la voy a enfocar en el segundo módulo, porque en el segundo módulo lo vemos mucho más a fondo. ¿Sí? No sé, pero quisiera, Dani, sentir la conformidad que he podido de repente ayudarte con tu pregunta. Ujú. Claro, sí, sí, de todas maneras, sí, esto lo voy a mencionar en la segunda parte del módulo 1. ¿Sí? Gracias, Dani. Analú, Claudia, Marianela, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Sí, Marianela. Muy bien, gracias por tu pregunta, Marianela, excelente. Bien, a ver, los operadores de comercio internacional, llámese agentes de aduana, llámese agentes de carga, llámese servicio courier, van a ser aquellas empresas que van a ofrecer los servicios de logística internacional. ¿Sí? Ojo de que ellos son una empresa que generan utilidades. Ellos pueden decirte que te están dando el mejor precio, porque esa viene a ser quizás la forma de poder mantener como cliente, pero nosotros como importadores debemos de seguir buscando y evaluando a otros agentes logísticos, a otros operadores. ¿Por qué? Por ejemplo, les comento de repente un caso que me pasó en el pasado. Yo trabajo con muchos agentes de carga y para mí estos agentes de carga tienen los mejores precios, para mí. Y justo estuve trayendo una importación con uno de mis clientes, son unos filtros de agua para oficinas, para domicilios. Y yo le presento la proforma que me dio el agente de transporte, ¿no? El agente de carga. Y él me dijo, ¿no? Vamos a cotizar, me dice, porque yo tengo la costumbre, ¿no? Yo confío en ti, pero tengo la costumbre de cotizar. Perfecto, vamos a cotizar, dijo, ¿no? Y me di cuenta, me di con la sorpresa de que mi proveedor no me estaba dando los mejores precios, porque había mejores precios. Es decir, hay veces que generamos de repente mucha confianza con la persona con la que estamos trabajando, pero lamentablemente esto
nos comienza de repente a darnos una cierta comodidad en donde, no, yo prefiero trabajar con este operador de carga porque me dice que me está dando el mejor precio, pero aparte que me atienden muy bien, perfecto, pero ¿y qué hay con tu rentabilidad? Nosotros como empresa, como importadores, estamos orientados a generar una mayor rentabilidad, porque va a haber una empresa que va a traer el mismo producto que yo, lo va a traer a menos precio, no va a quitar los clientes. Entonces, constantemente nosotros tenemos que estar evaluando, ¿no? Primero los costos y también los servicios, porque si bien es cierto, hay muchas empresas que también te pueden dar un precio muy, pero muy bajo, pero también hay que ver cómo es la experiencia que ellos tienen para poder de repente resolver los problemas, anticiparse los problemas, etcétera. Pero siempre nosotros como importadores tenemos que estar en constante evaluación de estos costos, de estos precios. Si la gente de aduanas me da un precio, no es el único precio, ¿sí? Tenemos que cotizar, tenemos que siempre tener un pool, un abanico de opciones. Yo, por ejemplo, trabajo con más de 5 agentes de carga y yo a ellos les paso las cotizaciones, ¿no? Para ver quién me puede dar la mejor propuesta. Yo confío en los 5 porque en los 5 trabajan conmigo, pero el que me da mejor oferta o mejor precio es el que se va a llegar a la operación, porque esto es negocio y siempre los negocios no de repente tenemos que tener la calidad como algo exclusivo, sino es un requisito de repente importante. Y ya, bueno, y ahí viene el segundo punto que viene a ser el, el tema de los costos, ¿no? Bien, tengo una pregunta ahí en el chat. A ver, Dani me está poniendo en el chat, pero ¿trabajas por ubicación o por contenedor? Eso depende, Dani. Por ejemplo, eh, si es que vas a traer carga, por ejemplo, Dani, para un poquito puedan entender Claudia, Marianela, Evelyn, Analu, Dani me está preguntando si es que esta forma de evaluar fletes es tanto para mercancía suelta, que viene a ser bultos, como para mercancía contenedorizada, que viene a ser contenedores. Cuando es mercancía contenedorizada, el flete es básico, es decir, el transporte de un contenedor, pese lo que pese, lleve lo que lleve, va a ser el mismo. Pero esto no sucede cuando se trae bultos. Por ejemplo, puedo estar trayendo en importación 5 bultos de medidas diferentes. Entonces lo que hace la gente de aduanas es ver cuál viene a ser el volumen general de esta carga que están trayendo y en base a ese volumen general es que te hacen las cotizaciones. Pero no tenemos que enfocarnos solamente en el flete internacional. ¿Por qué razón? Porque el flete internacional se va a componer también por costos o recargos, llámese espacio, llámese sobrecargo de combustible, llámese sobrecargo documentario. Entonces muchas veces, y ojo que he visto buenos también en el caso marítimo, ¿no? Por ejemplo, he visto casos que te daban un excelente flete, pero ¿qué pasaba? Que los costos logísticos, por ejemplo, trámites documentarios, handling o verificaciones, eran demasiado elevados. Entonces, todo lo que ellos de repente te hacían ahorrar en flete, se lo ganaban en los otros costos. Sí, entonces, aquí vuelvo a retomar la recomendación que yo les he dado hace un momento. Es totalmente importante que nosotros tengamos un pool de agentes de carga o de agentes de servicios logísticos que nos otorguen diversas proformas de servicios para que nosotros evaluemos. Y en realidad no es un trabajo sencillo, es un trabajo bastante, de repente, complicado, yo lo digo así, porque tienes que ver de repente los beneficios que tú estás teniendo, porque algunos de repente te bajan un poco el flete o te bajan mucho el flete, pero te quitan de repente días de almacenaje libre o de repente te quitan algún otro beneficio. Entonces uno tiene que hacer una revisión exhaustiva de estos costos para que puedan ustedes ver de repente
un mejor beneficio para su empresa. Marianela, no sé si quedó clara mi respuesta. Perfecta, Marianela, excelente. Muy bien, entonces estamos listos para... A ver, tengo una segunda pregunta de Dani. A ver, vamos a atenderla a Dani antes de pasar a la siguiente parte. Dani dice, por tu experiencia, un agente de carga debe ser único para todo el presupuesto. Por ejemplo, puedes desglosar algunos costos, pero por temas de orden, ve el mejor precio en total. En realidad, en realidad, el agente de carga es el que debería ver la operación en conjunto. Porque es bastante complicado, y no digo que de repente es de forma incorrecta, pero es bastante complicado por un tema de coordinación. Porque, por ejemplo, yo puedo contratar al almacén, puedo contratar el transporte por separado, puedo contratar de repente el transporte local por separado, y al final es el agente de aduanas por separado. Son 4 operadores que van a tener que coordinar. El mismo celo comercial, créanme, el mismo celo comercial, hace de que cada uno de estos operadores va a tratar de repente echar la culpa al otro. Eso pasa, o sea, digan, no, que sí se llevan bien, es imposible. Por esa razón es que yo personalmente recomiendo a mis clientes elegir al mejor agente de carga, ya sea por tiempo, por precio y por calidad de servicio. Ahora, la calidad de servicio y el tiempo lo vamos a ver de repente después que la operación ha salido. Entonces, el primer momento o el primer punto que yo tengo que confiar viene a ser por el precio. Ya si el agente de carga ha trabajado bien o mal, lo evaluaré cuando ya me entregue. Pero no recomiendo, sinceramente, y esto es una recomendación que yo se los puedo dar, no recomiendo de repente desglosar los servicios, porque esto va a generar de repente mayor oportunidad de que exista algún tipo de falla en tu proceso. Sin embargo, si por ejemplo yo contrato a un agente de carga y el agente de carga tiene que coordinar ya sea con el almacén o con el transporte, perfecto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es netamente de él, ¿correcto? No sé si esto ayudó a Dani. ¿Sí? Dani, perfecto, excelente. Muy bien, ahora sí, vamos para la segunda parte de este primer módulo y vamos a ver el cálculo de los impuestos aduaneros. Este viene a ser el siguiente punto importante que nosotros tenemos que considerar para poder hacer las importaciones. Bien, voy a entrar a la diapositiva. Aquí se les pediría, por favor, y me gustaría bastante, que puedan tener a la mano un lapicerito o una calculadora, porque sí es importante que todos podamos participar, ¿no? Podamos participar y esto va a ser mucho más fácil de repente entenderlo si es que lo practicamos también en conjunto, ¿ya? Bien, vamos a ver primero sobre el concepto de los tributos aduaneros. ¿Qué vienen a ser los tributos? Los tributos aduaneros vienen a ser todos los impuestos que vamos a tener que pagar para que nuestra mercancía ingrese a nuestro territorio. ¿Sí? Estos impuestos se van a calcular en base a un Incoterm. El Incoterm que usamos viene a ser el Incoterm CIF. ¿Qué significa CIF? Lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero lo voy a anticipar un poquito, ¿ya? CIF viene a ser el costo, también determinado como el FOB, el flete y el seguro. ¿Sí? El flete viene a ser de freight, aquí está, y el insurance o de seguro, que viene a ser esto. De aduanas me va a pedir estos 3 valores para que me pueda calcular los impuestos de importación. No puedo hacer una importación y no me van a permitir hacer el cálculo de los impuestos
si es que no tengo el valor CIF de la mercancía. ¿Cuáles vienen a ser los impuestos que usualmente están dentro de nuestro sistema tributario internacional? Tenemos el arancel, también llamado ad valorem, tenemos la sobretasa, tenemos los derechos específicos, los impuestos selectivos al consumo, los impuestos de promoción municipal, impuesto general de ventas, los derechos antidumping, ¿sí? Y el total, o la suma total de estos impuestos, serán llamados la deuda tributaria. Ahora, es importante que les mencione de que no todos los productos van a pagar todos estos impuestos. O sea, no quiero que se me asuste, porque ¿cuáles vienen a ser los impuestos más frecuentes? Primero tenemos el ad valorem, tenemos el ISC, tenemos el IPM y tenemos el IGB. Estos vienen a ser los más frecuentes, ¿sí? Ahora, los que son mayormente usados por la mayoría de los productos es el ad valorem, el IPM y el IGB, ¿sí? Básicamente estos tres impuestos son los que nosotros debemos de manejar. Ahora, ¿de qué va a depender estos impuestos? Estos impuestos van a depender de la partida arancelaria. ¿Y qué viene a ser la partida arancelaria? Una partida arancelaria viene a ser un código de 10 dígitos numéricos que van a clasificar a la mercancía a nivel internacional. Ese código va a ser como un nombre, como un dígito, como de repente una identificación de la mercancía a nivel global, porque, por ejemplo, si yo me voy a Arabia, yo no hablo árabe, y quiero hacer una importación, bastará con solamente poner el código de la clasificación arancelaria y con esto la aduana de Arabia podría entender qué productos son los que se están importando, ¿sí? Entonces, conceptos básicos que tenemos que entender para ver los impuestos. Primero, que los impuestos se calculan en base al término CIF. ¿Qué necesito para el término CIF? El costo o el valor FOB de la mercancía, el flete internacional y el seguro internacional de la mercancía. ¿Y cuáles vienen a ser los impuestos más frecuentes? El ad valorem, que viene a ser el arancel, el IPM, que viene a ser el impuesto a promoción municipal, el IGB, que viene a ser el impuesto general a ventas, y ocasionalmente los impuestos selectivos al consumo y los derechos antidumping, ¿sí? Ahora, con respecto al ad valorem, ¿sí? En el Perú tenemos tres niveles, ya son cuatro, oficialmente son cuatro porque hace 2 meses la aduanas incorporó al sistema Courier un impuesto único que viene a ser el 4% en el caso que tengan mercancías que no estén liberadas. Y en total tenemos cuatro niveles arancelarios. Tenemos el 0%, tenemos el 4%, tenemos el 6% y tenemos el 11%. ¿En base a qué valor se va a calcular esos tres? Se va a calcular en base al valor CIF. Luego tenemos también el IPM. El IPM es el 2%. ¿El 2% de qué valor? De la suma del valor CIF más el ad valorem. Y tenemos el IGB. El IGB aduaneramente es 16%. Se va a calcular de la suma del valor CIF más el ad valorem. Vamos a ver mediante un ejemplo, ¿sí? Dice, tenemos una importación de casacas provenientes de China con un valor FOB de $2,630, un valor de flete de $600 y un seguro internacional de $70. La partida arancelaria es la 6203320000. Primero vamos a entender esto, ¿sí? Primero vamos a entender esto y luego vamos a ver cómo funciona esta partida arancelaria. Así les voy a explicar, vamos a ingresar unos momentos a la página de la ciudad
para que podamos nosotros ver cómo es que este número sale. ¿Sí? Bien. Entonces lo que yo hago primero es tomar el valor FOB de la carga, que viene a ser el valor del costo. Esto lo pongo aquí. ¿Sí? Luego saco el flete, que ya lo tengo acá. El flete ha costado $600. Y luego tenemos el valor de seguro, que lo tenemos aquí. ¿Sí? Y lo pongo. En total, el valor CIF de la carga es $3.300. ¿Correcto? Muy bien. Hasta el momento, lo único que hice fue calcular la base imponible de los impuestos. A esto se le llama base imponible de impuestos. Muy bien. Según la partida arancelaria, es un valor de 11% de Avalorem, un valor de 16% del IGB y un valor de 2% del IPM. ¿Cómo es que calculo entonces el valor del arancel? Para poder calcular este valor del arancel, lo único que hago es multiplicar 3.300 por 11%. Y este resultado me tiene que dar 363. ¿Sí? Vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a corroborar, a ver si ustedes también por favor lo hacen, para ver si corresponde. ¿Sí? Efectivamente, corresponde al valor del ad valorem. Muy bien, pero aquí no ha terminado todo esto. Tengo que calcular el IGB y tengo que calcular el IPM. ¿Cómo calculo el IGB y el IPM? Lo que hago es sumar el valor CIF de la mercancía más el resultado del ad valorem. Esta suma me va a dar una base. ¿Sí? La ponemos aquí como nubecita. Viene a ser una base que me va a servir para multiplicarlo por el 16%, que viene a ser el IGB, y por el 2%, que viene a ser el IPM. Muy bien, entonces esta base, si la multiplico por 16%, me tiene que dar $586. Y esta base, multiplicada por el 2%, me tiene que dar $73. Sumado, en total tengo que pagar impuestos por esta importación de $1.022. Un dato importante que quiero también compartirles es que los tributos aduaneros se calculan en dólares americanos, pero al momento que vamos a pagarlos, los pagamos en soles peruanos, al tipo de cambio. Por esta razón es que si el dólar se valora con respecto al sol peruano, nuestros impuestos, nuestras mercancías van a ser mucho más caras. Sin embargo, si el dólar pierde valor con respecto a los nuevos soles, nuestros impuestos y también nuestra mercancía va a ser mucho más barata. Muy bien, entonces les acabo de explicar este primer paso y me interesa muchísimo que aprendamos a revisar las partidas arancelarias. ¿Dónde podemos encontrar toda la información de las partidas arancelarias? Muy bien, voy a dejar de compartir un minuto mi diapositiva y voy a abrir mi navegador. Muy bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, ok. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Dani. Excelente. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En Google, vamos a escribir partidas arancelarias SUNAT. Muy bien. Cuando escribimos partidas arancelarias SUNAT en Google, vamos a tener diversas respuestas, ¿verdad? Elegimos la que diga SUNAT tratamiento arancelario por
subpartida nacional. ¿Sí? Ingresamos acá. Y listo. Estamos en el sistema de las partidas arancelarias. Voy a compartirles este link por el chat. En el caso tengan algún inconveniente en acceder, espero que no. Ahí tiene. Pueden acceder a este link para poder ingresar a las partidas arancelarias. ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a anotar la partida arancelaria que hemos visto en el ejercicio. Abro la diapositiva y en mi ejercicio tenemos que la partida es la 62033200. 62033200. Muy bien, vamos a escribir esto: 620332. 62033200. A ver, vamos a corroborar. 620332, muy bien. No olvidemos que son de 10 dígitos. Ahorita tenemos 6 dígitos. Lo completamos con los ceros, ¿sí? Y le damos consulta. Muy bien. Entonces, en este momento, podemos visualizar en la pantalla que tenemos los datos de los impuestos que pagaríamos para una importación. Lo que vemos en la parte izquierda viene a ser la lista de partidas arancelarias relacionadas a ese producto. Es decir, que dentro de ese grupo de productos que están dentro de la partida, tenemos al que está netamente hecha de algodón. ¿Sí? Aquí viene la parte técnica. Y esto también es materia, de repente, de un estudio adicional que más adelante voy a dictar, en otro curso, no lo voy a hacer ahora, y es sobre clasificación arancelaria de mercancías. ¿Qué viene a ser la clasificación arancelaria de mercancías? La clasificación arancelaria de mercancías viene a ser la asignación correcta de una partida arancelaria de acuerdo a las características que tiene el producto. ¿Sí? Entonces, después de hacer la evaluación del producto, de ver las características, de ver su función, se determinó que este producto, que las chaquetas, es la 62033200. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver, efectivamente, que paga un ad valorem del 11%, paga un impuesto general a las ventas del 16%, paga un impuesto de promoción municipal del 2%, y acá dice seguro 2.25%. Aquí quiero hacer también un paréntesis para explicarles en qué consiste esto. Cuando no contrato un seguro internacional de carga, porque es muy poco frecuente que los importadores contraten un seguro internacional por temas de costos, porque, bueno, siempre estamos confiados en que no va a suceder algo. La SUNAT necesita tener el valor sí, sí o sí. Entonces lo que hace la SUNAT te dice: muy bien, no has contratado tu seguro, perfecto, entonces del valor FOB que tienes, te voy a tener que aplicar el 2.25%. Y este valor, el 2.25% de tu valor FOB, va a ser tu nuevo seguro. Entonces, suponiendo que nosotros no hayamos pagado el seguro de $70, porque esto viene a ser un seguro pagado, no haya pagado mi seguro, ¿cuánto hubiera sido mi seguro con el seguro de la tabla? Así se llama, seguro de tabla. ¿Cuánto hubiera sido el seguro de tabla? Entonces, lo que hago es multiplico 2.630 por 0.225. A ver, vamos a revisar. 2.25, correcto. Y debería de cobrarme con 59.17. Perfecto, entonces este valor 59.17 sería
el valor del impuesto. En el caso no hubiera contratado mi seguro internacional. Entonces mi valor CIF ya no sería 3.300. Mi valor CIF sería 2.630 más 600 más 59.17. Mi nuevo valor CIF sería 3.289.17. Y en base a ese nuevo valor CIF es que se tienen que calcular los nuevos impuestos. ¿Sí? Para esto sirve el seguro de tabla. ¿Qué más información podemos obtener en este cuadro de partidas arancelarias? Podemos ver los convenios internacionales. Si en este momento, si les figura así la partida arancelaria, es decir, les figura un error de SUNAT, no se vayan a asustar porque siempre la SUNAT está fallando. Me parece que no está activo ahorita la partida arancelaria. Vamos a ver. Voy a actualizar, voy a pegar esto un ratito para ver el contenido de convenios. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Por ejemplo, tenemos que estas chaquetas están pagando un 11%, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo traigo de Chile, si lo traigo de Liechtenstein, Suiza, Islandia, Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Panamá, Noruega, Italia, Luxemburgo, Austria, Lituania, Países Bajos, Portugal, Estonia, Costa Rica, Francia, Venezuela? ¿Qué pasa? Estos 11% ya no los pago. ¿Por qué no los pago? No los pago porque está liberado al 100%. ¿Correcto? Entonces, es así como nosotros nos podemos ver beneficiados con el pago de los aranceles o de los impuestos. ¿Sí? Ahora, obviamente que no va a estar todo el mundo, ¿no? Pero si, por ejemplo, lo traigo de China, vamos a buscar China, supongamos que quiero traer estas chaquetas de China, China no está. Entonces, no puedo yo acogerme a un beneficio porque China no ha negociado venta de ropa con liberación arancelaria. Sí, tampoco si lo traigo de Japón. Por ejemplo, si lo traigo de Japón, tampoco. Si lo traigo de Vietnam, tampoco está. Muy bien, entonces esto nos sirve para poder saber los convenios y ver de qué país puedo traer sin que pague los impuestos. Veamos ahora la opción de restricciones. Esta opción también es sumamente importante conocerla porque sí, sí, Dani. No funciona así. Te explico, Dani. Bien, a ver, tenemos una pregunta de Dani. Sí, vamos a atender la pregunta de Dani un momentito. Muy bien. Dani me dice, la mercancía está viniendo de Europa. Me dice un arancel base y un porcentaje liberado. ¿Correcto? Entonces, la mercancía por sí sola está pagando 11%. ¿Sí? La mercancía por sí sola está pagando 11%. Pero si yo me acojo a este acuerdo comercial, mi arancel me van a cobrar 20%, me van a cobrar 17%. Pero, de este 17% o de este 20%, me van a liberar el 100%. ¿Correcto? Entonces, así me pongan 15%, así me pongan 25%, al momento que se libera con el 100%, ya no estoy pagando aranceles. Es así como funcionan los acuerdos internacionales. Lo que es arancel se libera siempre y cuando figure el porcentaje liberado de 100%. Pero podemos ver que esto no sucede con Panamá, porque en Panamá, a pesar que me están incrementando el arancel base del 11 al 17%, solamente se va a reducir un 10%. Entonces, si es que traigo chaquetas de algodón desde Panamá, no me va a convenir, porque estaría pagando aún más. ¿Sí?
Sí, Dani, veo que has activado tu micrófono. No. Eh, claro, o sea, a ver, ¿cómo te dice, qué te dice el convenio? El convenio te dice, mira, como tú estás pagando normalmente 11%, si te vas a acoger al acuerdo comercial, al momento que calculemos sus tributos, te vamos a calcular este porcentaje, el que sea con el país. ¿Sí? Pero si es que tienes una liberación de 100%, esa liberación o ese porcentaje que te han aplicado se va a descontar. Es decir, que ya no lo vas a pagar. Se va a convertir en cero. O sea, lo que manda aquí es este porcentaje de liberación. Lo que manda es el porcentaje de liberación. Pero esto no quiere decir que vas a dejar de pagar todos los impuestos, porque recuerda que tenemos todavía los demás impuestos. Tenemos el IGB y tenemos el IPM. Así es, así es. Entonces no te conviene. ¿Para qué me voy a coger a un acuerdo que no me va a convenir? No, no, es por el acuerdo comercial, porque yo puedo traer mercancías de cualquier parte del mundo y si yo quiero me acojo al acuerdo, si no quiero no me acojo. Es algo voluntario. Gracias, Dani. Muy buena pregunta de Dani. Por ejemplo, aquí podemos entender que si lo estoy trayendo de Panamá, me voy a ver obligado a pagar 17%. No es eso. A nivel mundial, a nivel mundial, la partida arancelaria es del 11%, es decir, que traiga de donde lo traiga, esta mercancía siempre va a pagar 11%. Ahora, si es que lo traigo de Panamá y yo veo que de repente me da un mejor beneficio el 11%, voluntariamente yo me puedo acoger a este beneficio. Pero si es que de repente no me conviene, como lo hemos visto, porque voy a pagar más aranceles de lo que estaría pagando en el Perú, obviamente que no me acojo. Entonces simplemente no, no le digo a la gente aduanero, no le digo yo a quien vaya a hacer la declaración para que me acoja a este acuerdo, porque esto, o sea, el acogimiento a estos acuerdos internacionales se hace en base a códigos y se hace al momento que se hace la declaración aduanera de mercancías. Dani, ¿quedó conforme? Mike. Claro, claro, para este producto sí. Para este producto no te convendría acogerte al acuerdo comercial, pero si por ejemplo traes otro producto que tiene una partida arancelaria y si está negociado con Panamá y te da una liberación, obviamente que sí te puedes hacerlo. No, porque todo se basa en las reglas de origen. Es decir, solamente aplican para mercancías fabricadas o consideradas originarias de ese país. Si, por ejemplo, yo quiero traer un producto chino que lo he comprado en Panamá, no aplica. Ajá, así es. Marianela, vi que quería hacer una pregunta.
Ujú. Claro, sí, perfecto, Marianela. Gracias por tu pregunta. A ver, eh, para empezar, nosotros como importadores no declaramos la partida arancelaria, salvo que nosotros estemos usando el sistema simplificado de importa fácil o salvo que nosotros estemos acogiéndonos a la importación simplificada de mercancías. Nosotros como importadores tenemos el beneficio de poder hacer nuestro propio trámite sin la necesidad de un agente de aduanas, siempre y cuando mi mercancía no supere los $2.000 en precio FOB. ¿Sí? Entonces yo puedo ir al aeropuerto o a Talma, puedo presentar mis documentos y puedo solicitar a las aduanas de que quiero hacer mi despacho. Perfecto. En ese momento, nosotros podemos numerar la clasificación arancelaria. Pero nosotros como importadores no tenemos que preocuparnos en asignar incorrectamente la partida, porque esto lo hace el agente de aduanas. Pero sí es importante que nosotros conozcamos a qué partida corresponde para ver si es que me puedo acoger a un beneficio comercial, porque tengo que evaluar si es que está en la lista de los convenios internacionales, o para el cálculo de mis costos, porque cuando yo hago las importaciones, tengo que saber a qué precio lo voy a tener que vender y tengo que separar el dinero para el pago de los impuestos. ¿Y qué pasó si de repente no consideré el impuesto del 11% y esto hace que mis demás impuestos se incrementen? Entonces yo voy a ver si, ahora, ¿y de dónde saco plata? O no, pucha, ahora mi importación me está saliendo más cara. Entonces, es por eso la importación, la importancia. ¿Sí? Ahora, hay una forma fácil, Marianela, de cómo nosotros podemos determinar la partida arancelaria correcta. ¿Sí? Tenemos felizmente el Internet. El Internet para mí es una gran maravilla porque me ha eliminado un montón de dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Voy a compartir un momentito mi pantalla. Nuevamente en el buscador Google ponemos la primera palabra, partida arancelaria. ¿Correcto? Escribo partida arancelaria y luego escribo el nombre del producto que yo quiero importar. Por ejemplo, computador portátil. Muy bien. Entonces, acá voy a tener las sugerencias de las partidas arancelarias. Ahora, ¿por qué es bastante confiable esto? Porque el sistema de Internet va a buscar la información de los sistemas aduaneros. Recordemos que todas las operaciones de aduanas son registradas en el portal de la SUNAT y Google, como otros buscadores, va a tener acceso a todo ese universo de información. Por lo tanto, si yo ingreso en esta opción, la partida arancelaria 85 28 51, lo voy a hacer 85 28 51 0000, le doy consultar. Uy, si sale este mensaje, reintentemos porque es bastante frecuente que hagas un problema ya de la SUNAT. Ah, y sale partida no vigente. Si sale esto, quiere decir que la SUNAT lo ha cambiado. Para esto lo que tenemos que hacer es disminuir los códigos. Por ejemplo, en este caso yo pongo 85.28.5 y doy consultar y me va a salir las opciones. ¿Sí?
Ahora, si es que yo no estoy convencido de estas partidas arancelarias, yo puedo seguir consultando, ¿sí? Por ejemplo, ah, vamos a ver con esta, la 84-71-49. 84-71-49. Le doy consultar y aquí está. Entonces, esta partida es la nueva partida que es la que corresponde, porque dice máquinas automáticas para procesamiento de datos. ¿Sí? Entonces, si ustedes en algún momento, lo voy a compartir con ustedes en el chat, quieren importar laptops, tienen que usar esa partida arancelaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tienen la partida arancelaria. Esa es la partida arancelaria de las laptops. Y vamos a ver si es que tienen convenios, ¿sí? Por default, ya vemos que paga 0% de Avalore, 16% de IGB, 2% de IPM y un seguro de 1.5%. ¿Sí? Entonces, estas laptops no necesitan acogerse a ningún convenio internacional porque ya tienen un descuento arancelario de liberación por las mismas aduanas. Pero igual vamos a ver con qué convenios hemos firmado y también tenemos con Uruguay, Brasil, tenemos Estados Unidos, Singapur, pero como les digo, esto no me va a beneficiar porque en la mayoría de los casos está liberado con cero. Lo que sí tenemos que tener cuidado son las restricciones. Acá me figura que no hay restricciones para esto, ¿correcto? Entonces lo que yo tengo que hacer es verificar si es que estas restricciones están aquí. Si aquí figura algún tipo de restricción, no la podría importar. Ahora, lo que sí tenemos que también considerar en el caso de la importación de las laptops es que en el caso estas importaciones o estas computadoras tengan algún tipo de antena, vamos a necesitar no pedir un permiso, pero sí pedir un pronunciamiento al MTC. ¿Por qué razón? Porque todo lo que son medios de comunicación, antenas, lo evalúan el Ministerio de Transportes. Marianela, no sé si te ayudé con tu pregunta. Sí. Mm. Del MINSA. Ujú. Abandono legal. Multa. ¿La aduanas dijo eso o su agente de aduanas? La misma aduana. Ya.
Bien, gracias Marianela por tu pregunta. El caso de la mercancía restringida sí de repente requiere un poco más de especialización. ¿Por qué razón? Lo que sucede es que las mercancías restringidas van a ser mercancías que van a ser importadas por empresas específicas. O sea, no todo el mundo lo trae. Porque, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a importación de ecógrafos o de equipos médicos, solamente me voy a dedicar a eso. Eso va a ser mi especialización. Y es muy frecuente que otra empresa que no esté dentro del rubro no lo haga. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es ver cuál viene a ser la partida arancelaria que corresponde a esta mercancía. Es decir, tengo que elegir y consultar correctamente a qué clasificación corresponde y luego verificar si esta mercancía está o no está restringida. Después de ver si es que está o no está restringida, tengo que ir a la sección que dice restricciones y ver ante qué ministerio tengo que hacer el trámite. En la parte de la SUNAT, acá, no vamos a poder ver los procesos ni los requisitos de los trámites para hacer sobre mercancías restringidas. No, no lo vamos a ver acá. Donde sí los podemos ver es en cada uno de los ministerios. En este caso, tuviera que yo ingresar a DIGESA o a DIGEMIT para que pueda yo ver los requisitos para hacer la importación de estos equipos. Felizmente, ahora es mucho más sencillo los trámites porque tenemos la ventanilla única de comercio internacional, el BUCE. Esta ventanilla única de comercio internacional ha generalizado y agrupado todos los trámites de las diferentes entidades gubernamentales del Perú. Y todos los trámites se hacen de forma virtual, es decir, se tienen los formatos, se hacen las solicitudes y incluso las respuestas se las dan por vía electrónica. Buse. Sí, se los voy a poner en el chat. Se los voy a poner en el chat. www.buse.gov.pe. Incluso en el mismo Buse, en la ventanilla única de comercio internacional, también tenemos las mercancías que son restringidas. ¿Sí? Tenemos las mercancías que están restringidas y nos lo dan de una forma muy genérica. Pero la forma más específica de poder saber si es que son o no son restringidas es identificando la partida arancelaria. ¿Y cómo busco la partida arancelaria? Lo hago de la forma como les enseñé. Ayudémonos de Google. Más adelante les voy a enseñar a ver también las partidas arancelarias de nuestra competencia, es decir, yo puedo acceder a las operaciones de comercio internacional de cualquier empresa que esté dedicada al mismo rubro que yo y podemos ver cuáles son las partidas que están usando para que yo también me pueda guiar y de esta manera ya pueda tener toda la información. Bien, ¿qué hora es? Falta 10 minutos para esta primera sesión. Qué rápida se ha ido la hora, Dios mío. Dani. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Bien. A ver, con respecto a la primera pregunta, eh, el MTC, siendo específicos con el tema de los Bluetooth, con el tema de los equipos de comunicación,
El MTC ahora está bastante informado. Hace algunos años, hablemos de 2008, 2009, existía mucho desconocimiento. Es decir, tú podías mentir ciertas características de los productos y ellos de repente te creían de acuerdo a lo declarado, ¿no? Y por ahí podías tú de repente evadir algunos trámites y de repente hacerlo, ¿no? Pero ahora el Ministerio de Transportes está mucho más informado que antes. Y, por ejemplo, si usted le dice a tu proveedor, quítale esta configuración o quítale este componente a mi equipo, tuviera que retirarlo físicamente, es decir, cambiarlo, retirarlo del equipo principal que ya lo devaloraría o ya lo desnaturalizaría, para que lo puedas traer sin ningún tipo de trámite. Porque si se de repente enfoca en base a la configuración, el MTC como primera barrera de pase, te va a pedir la información y se va a contactar con tu proveedor. Lo que hacen ellos es pedirte la factura comercial al momento que haces el trámite, la ficha técnica, hacen una serie de investigaciones y contactan con el proveedor y determinan la verdadera configuración. Y es ahí donde de repente puedes tener problemas. No es que te van a quitar la mercancía porque de MTC no quita mercancías. Lo que sí hace la aduana es simplemente no te da el levante porque no tienes el permiso. Y bueno, esto sería bastante complicado. Lo que pueden hacer en este caso, si quieren traer mercancías restringidas, es que tramiten los permisos antes que hagan la compra. Y se puede hacer. Por ejemplo, yo me dediqué al rubro de importación de equipos de comunicación bastantes años y yo no esperaba a que la carga llegue. Es más, mis trámites ya estaban culminados cuando la carga estaba en ruta y lo único que hacía era presentar el documento con todo lo que corresponde y hacer los trámites y ya está. Entonces ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué necesitan para esto? Necesitan obligatoriamente la factura comercial, necesitan las características técnicas, la ficha técnica y bueno, y presentarlo por medio del bus, ¿no? Ahora el tema de telecomunicaciones se ha hecho un poco más pesado porque antes te permitían, por ejemplo, en el caso de celulares, traer hasta 5 unidades si es que estas no eran homologadas, no había problema. Ahora, obligatoriamente, estas mercancías tienen que estar homologadas, es decir, tienes que hacer un trámite previo que tiene un costo promedio de 600 soles para que los puedas nacionalizar. Y esto de repente no termina ahí, porque para que puedas homologar, tiene que tener un certificado, o sea, el producto tiene que tener un certificado que se llama certificado de broadcast. Este certificado de broadcast requiere que esté autorizado por la fábrica, que tenga un código FCC que viene a ser autorizado por Estados Unidos y que el sistema o el sistema de la red nacional puede emitirte o enviarte mensajes de texto. Por ejemplo, nosotros muchas veces recibimos un mensaje del INDECI o un mensaje de la Presidencia del Consejo de Ministros, etcétera, etcétera. Y esto es debido al broadcast. Ahora, el Perú exige esto para poder importar. Ahora, con respecto a la segunda pregunta era con respecto al equipaje. Existe una ley, un reglamento de equipaje de Manuel Justo, la voy a buscar aquí para poder enviártela. Vamos a poner aquí reglamento de equipaje y menaje de casa. Aquí está. Te la voy a compartir porque es totalmente importante que nosotros conozcamos qué puedo traer y qué no puedo traer. Vuelvo a mencionar, la aduanas tiene controles o canales de control. Si es que te sale un canal verde, perfecto, no hay problema, nadie te revisó, tu mercancía pasó, pero ¿qué pasa si de repente te salió un canal rojo? Apertura de maletas. Entonces, si es que no he tenido conocimiento de lo que yo puedo traer como viajero, simplemente, y ojo que si no lo declaré,
me lo decomisan, ¿sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos este procedimiento para que yo pueda traer de una forma, sin perder mis mercancías, cositas pues del exterior. Ahora, existe un único impuesto para ese tipo de productos, que es el 4% del valor de la mercancía. Es decir, que si yo traigo desde un viaje mercancía, solamente me van a cobrar el 4% de su valor. Y relativamente te sale mucho más barato que traerlo importado, pero sí tienes que declarar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna preguntita más, por favor? Uh -huh. Uh -huh. Claro, el paso es el primero, o sea, justamente, pero me parece raro, y esto de repente no lo he hecho, nunca he mandado una muestra al Ministerio de Transporte. Lo que sí te piden muestras son Ministerio de Salud y te piden muestras Ministerio, bueno, Digesa y Digemit para los que son juguetes, te piden muestras. Pero el MTC no, nunca te ha pedido muestras. Bueno, de repente posiblemente sí te han pedido muestras, pero normalmente ellos se basan en certificaciones. Ujú. Claro, entonces ellos, el ministerio compraba los equipos aparte para que ellos puedan evaluar. Claro, claro. Sí, eso sí toma bastante tiempo. Te puede tomar mucho tiempo. Por eso siempre es recomendable hacer los trámites de los permisos antes, porque si no, cae en abandono legal y ya no lo puedes nacionalizar. Bien, nos hemos, bueno, estamos a las 6:15 tenemos el siguiente módulo. Los demás ejercicios que quedaron pendientes los vamos a culminar al momento que entramos al segundo módulo. Tenemos 15 minutitos de receso, ¿sí? Bien, entonces ustedes ya tienen el link que viene a ser creo que el mismo. Nos estamos viendo en 15 minutos, ¿sí? Muchas gracias.